Bueno, y vamos a analizar un poco esta semana política que está asignada por dos hechos fundamentalmente. Uno creo que es más relevante y va a tener más repercusión que el otro, que tiene que ver con el caso de las coimas en Andis y los famosos audios de Españolo. ¿Quién es Españolo? El ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad, que recapitulamos en un minuto. Aparecieron audios de él difundidos por el canal de streaming Carnaval. El periodista Mauro Federico, también hay Cángaro. Mucha participación, exactamente, y bueno, muy inflado también por Jorge Rial y Viviana Canosa y de alguna manera también por el propio Fantino. Rarísimo eso. Sí. En esos audios, Españolo habla con un tercero que no se sabe quién es. No se sabe, digo, porque quienes dan a conocer el audio deciden que no se sepa. Sí. Supongo que por una cuestión obvia de proteger a su fuente, ¿no? Es totalmente esperable. Y ahí Españolo, en esos audios, que podrían ser audios que le manda por WhatsApp a alguien o una conversación que tiene con alguien, cuenta el entramado de corrupción que hay en torno a la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad. Y en esa cadena de corruptelas aparecen ocupando un lugar muy relevante Lule Menem, a través de designaciones que pidió para la Agencia Nacional de Discapacidad, de las cuales Españolo se desentiende, y la hermanísima Karina Milei, a quien apunta de llevarse un 3% de las cometas. Que un poco dice que la cagaban también, porque pedían el 8, le daban el 3 y en el camino mordían 5. En el camino mordían demasiados. Y aparece también muy implicada una familia, la familia Kovaliker, que son los capos de la Suizo-Argentina, que es una de las droguerías más importantes. El audio en sí mismo no es una prueba de absolutamente nada, pero es una pista para que el Poder Judicial investigue lo que esos audios dicen. Entonces, Españolo dijo, y lo dijo más o menos en julio o agosto del año pasado, y esto se conoció la semana pasada, sobre finales de la semana pasada, que la Suizo-Argentina recolectaba los fondos. Claro, entre las otras. Entre los otros laboratorios y droguerías que terminaban después de, bueno, un pasamanos, algunos peajes en las manos de Karina Milei. Bueno, esto llega a la justicia, hubo una denuncia, quedó el juez Casanello a cargo, el fiscal, si no recuerdo mal, se llama Picardi. El fiscal pidió allanamientos, el juez dijo que sí, allanaron a uno de los Kovaliker y lo encontraron dando vueltas en un auto adentro de un country, aparentemente tratando de escapar. Con $200.000 repartidos en distintos sobres. $266.000 ya ensobrados y 7 millones de pesos. En otro de los allanamientos se encontraron muchas banditas elásticas de las que se usan para sujetar fajos de billetes. Se ve que habían desarmado muchos fajos y había muchas banditas elásticas. Todo muy rápido. Todo muy rápido, a las apuradas. Entonces, los primeros indicios de lo que se conoce, o sea, las primeras informaciones que emergen de la causa, de la pesquisa judicial, invitan a pensar que lo que señalaba Españolo hace un año atrás es cierto. Y el problema medular para el triángulo de hierro, o por lo menos para el esquema que conforman Karina y Javier Milei junto a Lule Menem, o los Menem, tiene que ver con la implicación que hace sobre el presidente Diego Españolo, porque en los audios dice que él le avisó a Javier Milei de lo que estaba pasando y que, bueno, el presidente no hizo nada al respecto y esto siguió sucediendo. Esto, entonces, daña al gobierno, que ahora carga sobre sus espaldas con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, que, no olvidemos, fue condenada doctrina Irursun. por la doctrina Irursun. Es decir, dijeron, bueno, la presidenta debió saber
lo que un director nacional, que es lo que es el director de Vialidad Nacional, hizo, más allá de que si lo hizo o no, para la justicia lo hizo, cometió delitos, pagaron obras que no se hicieron, se quedaron con dinero, la presidenta debió saber. No lo demostraron, pero dijeron, bueno, debió saberlo. Bueno, esto creo que en Olivos lo deben saber y debe generar algún grado de preocupación. El gobierno primero hizo silencio absoluto sobre este tema, después se puso un poco en duda la veracidad de estos audios y no, en esto fue errático el gobierno, habló de una operación, hablaron con vaguedades, pero al mismo tiempo trataron de cerrar algo con Españolo, no pudieron y lo echaron. Entonces, de esa manera ya un poco reconocieron la veracidad de los audios, porque si no hubiesen protegido a un funcionario que forma parte del elenco. Pero nadie defendió. Ayer, Milei en la caravana, el único textual que le sacaron fue que le preguntaron por los audios y él dijo, lo que dice es todo mentira. O sea, los daba por verdad, consideraba que era mentira el contenido, pero no los consideraba... Esto lo habíamos desestimado, pero si encuentran el video por ahí lo podemos poner, buenísimo, porque esto que traes es muy relevante, porque es la primera declaración de Javier Milei, me avisan si está, la primera declaración de Javier Milei sobre el caso de Españolo y las coimas en Andis. Y es también interesante sobre el desconcierto del elenco gobernante, porque sobre un tema tan dramático para el gobierno, que el presidente se pronuncie por primera vez desde la caja de una camioneta en movimiento y a los gritos contestándole a una manifestante o a alguien, no, un periodista de C5N, a un periodista de C5N, al notero de C5N, mientras le gritan corruptos, ladrones, qué sé yo, y él dice corruptos son ustedes, una cosa así. Digo, me parece que habla mucho del grado de improvisación que hay en el gobierno sobre este tema. ¿Lo tenemos o no? No, y lo que decían también era que les costaba articular un discurso unificado, porque como no saben todavía qué es todo lo que tienen y qué es lo que va a salir, no querían salir a decir una cosa y que al día siguiente le contestaran con otro audio. Entonces quedaron ahí como medio boyando y bueno, recién ahora están pudiendo ese es otro tema, porque volver. Esto está teniendo un tratamiento. Vamos a... Ahí está, listo, perfecto, dale. No va a llegar, a ver... Que todo lo que dice es mentira y lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió. Presidente. No va a llegar, a ver... Que todo lo que dice es mentira y lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió. Presidente. Todo lo que dice es mentira, dice por los audios de Españolo, entonces pasamos de, bueno, hay que ver si los audios son ciertos a lo que dicen los audios es mentira. Es decir, lo dijo. Y hay otro tema que es que ya sabemos que por lo menos una cosa que dice ese audio es cierto. Hay un audio que se conoció ayer, si no me equivoco, de Diego Españolo, que lo tenemos, está primero ahí en la lista, que apunta contra Manuel Adorni. Lo vamos a escuchar. Lo tenés pelotudo de Adorni, que le pasamos toda la información, la radiografía del perro, dijimos, esta pensión no se otorgó, la radiografía del perro, que hoy que dice, esta pensión se otorgó, y yo tengo que andar explicando que esa pensión no se otorgó, porque hoy están mintiendo, esa no se, te lo pasé clarito, esta no se otorgó. Wow, viste, pero bueno, ahí escuchaban a Españolo en este riquísimo audio en el que cuenta una anécdota que todos, bueno, no tenemos por qué todos recordarlo, lo reponemos acá, lo traigo a la mesa, cuando Adorni mostró la radiografía de un perro y dijo que presentaron esto para pedir una pensión por discapacidad y se la dieron, y era una radiografía de un perro. Ahí Españolo dice, claro. no se la dieron. Y Adorni lo sabía, bueno. Y esto está, el video de Adorni haciendo esto está, las pruebas de que esa pensión no salió están.
Entonces, y que Adorni es un pelotudo también tiene razón, así que es otra verdad para mí en el audio, con perdón, ¿no? Pero... Entonces el gobierno empieza un poco a girar sobre sí mismo. Pasó del silencio a la aparición de Adorni, a la aparición de Guillermo Franco, que tuvo que exponer en el Congreso, pero después también brindó algunas entrevistas. Ahora en un ratito lo vamos a escuchar. Y en este giro discursivo el gobierno ya entonces no niega la veracidad de los audios y no queda claro qué reconoce y qué no reconoce de los hechos que esos audios denuncian. Lo que sí me parece que queda claro es que esta búsqueda de descargar toda la responsabilidad sobre Españolo para que él sea el fusible, me parece que no va a funcionar. Es un personaje de muy poco rango, muy poco conocido, y que en estos audios se revela que el entramado era mucho más grande. Y además están los Menem. Y el apellido Menem significa muchas cosas en Argentina y el gobierno no lo puede desconocer, y esto no tiene que ver con la veracidad o no de los hechos que denuncia Españolo, sino con lo que significa Menem. Y a esto, al relato de Españolo y el relato periodístico que se está haciendo en torno a esto, el apellido Menem le calza perfectamente. Y los hechos que precedieron a esto y que involucran al gobierno nacional, como el caso del orfebre Pallarols y el caso Libra y el lugar que ocupó Karina en esas situaciones, también contribuyen a que Karina Milei quede en un lugar perfecto para esta historia. Más allá de los hechos, esto es totalmente verosímil y fácil de comprender. Por eso creo que el gobierno no está alcanzando a dimensionar la profundidad de esta noticia, de esta información o de este escándalo, porque esto tiene penetración, mucho más que el caso Libra, que era muy difícil de explicar. Porque es tangible. O sea... Esto era intangible y además los perjudicados eran, bueno, en parte es que se jodan. ¿Quiénes son los criptobros? Milei sugirió, bueno, además no viven en la Argentina. Claro. Algunos vivirán en Argentina, pero muchos otros no. En este caso es plata de personas con discapacidad. No, y hay cierta obscenidad en cuanto, no solamente en cuanto a cómo se habla de la plata que manejan, sino, por ejemplo, cuando mostraron el garage de los autos de la familia Kovalitker, de uno de ellos, que colecciona Porsche. Sí. Entonces, digo, el tipo tenía, no sé, 10, 15 autos, todos dispuestos en un garage hecho exclusivamente para eso en su casa, que bueno, eso también es muy tangible. Entonces, si uno de los implicados en el hecho se muestra de esa manera, bueno, no hay forma de despegarlo, digamos, o por lo menos de esto que vos decís, de que no se asocie mismo con la obscenidad del menemismo. Y a mí me aparece una pregunta, también a propósito de esto que mencionas, y es, a Españolo lo echan por haber dicho lo que dijo, por bocón, y por decir cosas que no son ciertas, o lo echan porque formaba parte de esta trama de corrupción. Porque son dos cosas muy distintas. Porque si a Españolo lo echan por ser parte de una trama de corrupción y como dijo Francos, el presidente no debió confiar en él porque es un corrupto, entonces el gobierno tiene que reconocer que hubo un hecho de corrupción y tiene que establecer un fusible. Y para eso tiene que establecer hasta qué nivel alcanzó esta corruptela. Si después la justicia demuestra o aparece más material periodístico que implica con mayor contundencia a Karina Milei, esto va a ser un problemón. Pero hay mucha confusión respecto a dónde establecer el límite y de qué acusa el gobierno
a Diego Españolo. Pasa que les resulta también bastante difícil despegar a Milei de Españolo porque fue su abogado. Dicen que cuando lo allanaron tenía varios poderes firmados por el presidente para que lo pudiera representar. Estuvo no sé qué cantidad de veces en la Quinta de Olivos. Ha sido visitante. Es muy difícil despegarlo, sí, y cortar por ahí y decir, bueno, nosotros de esto no teníamos ni idea y qué sé yo. Le va a costar justificarlo. Absolutamente. Tenemos al gobierno entonces que pasó de hablar de operación kirchnerista a funcionario infiel, aunque el gobierno ahora volvió sobre, el propio presidente, después lo vamos a escuchar, volvió sobre la idea del funcionario de la operación kirchnerista. Y esta idea también es inconsistente, o le agrega inconsistencia, al plan económico. Porque el gobierno precisa en este momento de debilidad en el frente financiero, disipar eso que Toto Caputo llama el riesgo Cuca. Ahora, es incongruente que el gobierno diga que está a punto de ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo y a la vez suponer que el kirchnerismo pone en jaque al presidente cada vez que sale a la calle, tiene todo el poder del Estado, sí, el monopolio de la fuerza. Ojalá fuera así. Tipo, y lo tiran piedra. Dos viejas kirchneristas se tiran un brócoli y el principal candidato tiene que salir escapando en moto. Filtran audio. Una Zanela 50. Le faltaba la mochila del Rappi atrás. O sea, el kirchnerismo es capaz de filtrar audios. Filtra un audio de un funcionario de confianza, un funcionario que entró 40 veces a la Quinta de Olivos. Ojalá tuviéramos ese poder. Entonces no se entiende de esto. Y esto ya tiene eco incluso en medios internacionales, que es relevante. Esto no es cipallismo. No, por supuesto. El Financial Times se refirió a el momento que tuvo que atravesar Milei ayer en Lomas de Zamora. Textual dice que las acusaciones de corrupción han sacudido su administración y han convulsionado los mercados financieros. Y esto lo dice un medio que leen los operadores de los mercados financieros. Por eso es relevante, no porque, ay, ¿qué van a decir en el exterior de nosotros? Este gobierno se jacta de tener fortaleza en ese frente, y cuando en ese frente empiezan a tener dudas sobre cómo va a continuar esta novela argentina, bueno, empieza a moverse un poco el tablero de manera inconveniente para el elenco gobernante. Guillermo Francos, ¿lo tenemos? Vamos a escuchar un poquito a Guillermo Francos. No es de los que se abrazan a la caja fuerte, ¿eh? Milei es una persona absolutamente transparente y absolutamente honesta. Ok, ¿y de los que rodean al presidente diría exactamente lo mismo? Bueno, si hay alguno, bueno, claramente este señor Españolo claramente no lo era, ¿no? Porque y también estaba, no sé si cercano, pero lo conocía mucho el presidente, ha ido varias veces a las reuniones de ópera que hace el presidente con algunas personas conocidas en Olivos, en fin. ¿Está corriendo? No, obviamente, si el presidente confiaba en esa persona, no debió haber confiado, claramente. Bueno, yo no sé si lo ayuda. Poderes le firmó. Yo no debe haber confiado. Yo no sé si Franco lo ayuda a Milei diciendo que no debió confiar en este personaje, porque un presidente sobre todo lo que hace es decidir en quién confiar, porque el presidente no hace ni el 1% de las cosas que hace un gobierno nacional, lo hacen otros, y lo hace un sistema de delegación de confianza. Pero además nombra ministros, los ministros nombran subsecretarios, los subsecretarios nombran directores, los directores nombran directores de línea, y así se ejecuta toda una burocracia en la cual es una cadena de decisiones. Si el gobierno decide mal en quién confiar, entonces en manos de quién estamos. Pero además es el mismo argumento que usaron para Libra. Ese argumento no lo pueden seguir usando, porque aparte el presidente queda como un imbécil. Digo, Y otra vez aparece la pregunta: si el gobierno elige o si el presidente elige quedar como un imbécil o como un ladronzuelo o un corrupto. Si a mí me preguntan qué le conviene al presidente, yo le diría que le conviene quedar como un corrupto.
Si la economía funciona, sí. Si la economía no funciona, no hay nada Por que le eso. convenga al gobierno, ¿eh? Pero no alcanza. No está alcanzando. Igual la economía no funciona. No. Y no creo que funcione, pero bueno, no importa eso. Milei, o vamos a escuchar primero, ¿qué quieren? ¿A Milei o a Adorni? A Milei. Vamos a escuchar a Milei, que habló en el Sisi. Oh, qué opciones, la puta madre. Estuvo hoy, ahí es el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, van muchos empresarios, gente con muchísima plata. Y se refirió Milei al tema, a lo que pasó ayer en Lomas de Zamora, el escándalo con las coimas y tal. Como todos saben, ayer en una actividad de campaña vivimos una situación aberrante. Un grupejo violento irrumpió por la fuerza y empezó a arrojar piedras hacia nosotros. Y como todos también saben, esto se dio en medio de un contexto de burdas operaciones difamadoras. Cuando nos metimos a la política sabíamos que esto iba a ser difícil porque la casta está enquistada en el Estado hace décadas y que van a hacer lo que sea por defender sus privilegios. Sabíamos que los poderosos no se iban a rendir y junto al Círculo Rojo se dedicarán a difamarnos, calumniarnos e injuriarlos. Incluso desde que yo era tan solo un ciudadano hablando públicamente como economista. Cuando lanzamos nuestra campaña inventaron salvajadas de venta de candidaturas, que íbamos a habilitar la venta de órganos, que permitiríamos que los niños compraran armas por internet. Digamos, y cuántas de tantas aberraciones que dijeron, como el incesto, como la zoofilia, se cansaron de decir todo tipo de barbaridades. Lo de la zoofilia, no sé. La opereta de esta semana no es más que otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta y tal como todas las anteriores, una nueva mentira. Bueno, no sé cómo seguir. No sé. Ayúdame, loco. Está muy difícil esto así, ¿eh? Está muy difícil. Pará. No, ibas a decir algo. No, no, iba a decir una cosa volviendo antes a lo que decías respecto a la mirada del exterior hacia lo que está sucediendo. Y es que un poco lo que se había instalado era como que Milei estaba haciendo el ajuste más grande de la historia del mundo y qué sé yo, y cómo la sociedad argentina lo estaba soportando. Yo creo que lo de ayer empieza a mostrar cómo ya eso no se soporta, no se sostiene, y en definitiva también es algo como una de las alarmas que siempre se le encienden al FMI es cuando se empieza a calentar la calle. Total. Entonces siento que ahí es donde... Y además tienen un termómetro distinto al que tenemos nosotros. Total, por eso. No están acostumbrados. Digo, para nosotros lo de ayer es para el meme. No es relevante. Hasta que ves la foto con la piedra que está a punto de pegarle en la cabeza. Bueno, pero... No para nosotros, digo, para ellos. Pero para funcionarios americanos, norteamericanos, europeos, bueno, están acostumbrados a otro tipo de calle. Sí. Está Adorni también, que a mí me preocupa que compren lo que venden. Me preocupa un poco eso. Vamos a escuchar a Adorni. Destacar que el presidente se encuentra en excelente estado de salud. Esto fue más temprano. Y pese al ataque recibido, se encuentra trabajando normalmente en la residencia de Olivos, ahora en un rato trasladándose hacia la conferencia de la CICIP. Y a raíz de la consulta que me han hecho algunos, quería confirmarles que no se va a decretar ningún feriado nacional por los hechos acontecidos en el día de ayer. ¿Qué? Sorprende el silencio de algunos paladines de la democracia y de los derechos humanos con vocación selectiva para repudiar atentados. Bueno, esto es insólito porque está hablando del Javier Milei, que no se pronunció en el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Digo, hay dos figuras relevantes que no se pronunciaron, Javier Milei y Patricia Bullrich. Es insólito. Y aparte, todo bien, pero no es comparable. No es un intento de magnicidio, incluso teniendo en cuenta que le tiraron un piedrazo y que está mal. Digo, y si es un intento de magnicidio, entonces
me parece que hay varios funcionarios de seguridad que ya deberían estar Claro. afuera. Sí, Porque lo no que- tienen un detenido. Lo mismo que decía Pagano. Detuvieron a un Es eso. tipo que por daños, no tiró ninguna piedra. Pero Y y ya lo además- largaron en el momento, la fiscal dijo, lléveselo. Otra vez el volquete lleno de piedras. Y todas esas un poco cuestiones. la de siempre. Bueno, recién hablábamos de las repercusiones en el ámbito internacional que tiene esta galería de debilidades que está mostrando Mirá qué lindo, el lindo gobierno nombre para un nacional. libro. Y hay una encuesta que salió de la consultora 3.0 que dirige Gila Vilker, que se realizó entre el 22 y el 26 de agosto, que da cuenta del impacto a nivel local. El 79% de las personas consultadas dijo estar al tanto del caso Españolo, y de ese universo un 62,5% cree que los audios reflejan hechos graves de corrupción. Y lo más alarmante para la Casa Rosada es que el 57,9% señala a Javier Milei como responsable, mientras que un 59,3% apunta directamente a Karina Milei. Apenas un tercio, Barros, de los encuestados compra la versión oficial de que se trató de una operación, como dijo Guillermo Franco, Manuel Adorni y Javier Milei. Y a la vez, lo que identifica la encuesta dirigida por Gila Vilker es un desplome importante de la imagen del presidente. Milei aparece en tercer lugar en valoración positiva, detrás de Axel Kicillof, que tiene 43,8% de imagen positiva, y atrás incluso de Cristina Fernández de Kirchner, que aparece con 41,8%. Javier Milei entonces queda con 39,8% de imagen positiva, un retroceso fuerte. Sí, se rompió la barrera de los 40, el piso Claro. de los 40 que no... Hace solo 7 semanas la misma consultora lo medía en el 52% de imagen positiva y ahora está debajo de 40% de imagen positiva. Por otra parte, el estudio también midió los principales problemas del país y hablábamos de esto más temprano cuando decíamos que, bueno, el gobierno parece haber resuelto algo sobre la inflación, pero claro, como lo resolvió, ya no es un tema. ¿Cuál es el tema ahora? La corrupción. Encabeza el ranking con el 44,5% de los temas que más preocupan a la Argentina. Ahí hay... mirá qué bien. Le sigue la pobreza, la inseguridad, la desocupación, ¿sí? Y después aparece la inflación. Me parece que ahí el gobierno tiene que mirar en serio lo que está en la cabeza de sus audiencias, y esto llama un poco la atención, este extravío gubernamental. ¿Llegamos hasta acá? ¿O querés más? No. Ya está, ¿no? No. Tuvimos una semana muy larga. Sí, me siento viciado. Bueno, pará. No, pero tengo información de hace De un último rato que momento. lo vamos a dar. Sí. Mirá. Hay que hacer una placa que diga Cámara de último Diputados. Pará, porque esto es más dolor de cabeza para el gobierno. Pero. Ferraro se quedó con la presidencia de la Comisión Libra. Sí. Esto a los libertarios no les gustó, se levantaron, se fueron. Acá el kirchnerismo me parece que tuvo un poco de muñeca, porque en vez de quedarse con esta comisión que Sí, va se lo cedió a a la coalición investigar cívica. y va a seguir generando y sosteniendo en la agenda el caso de la estafa de Libra. Bueno, se lo dan a un Lilito y de esta manera le resta al gobierno un poco de eficacia en su discurso, sí, el decir kirchnerismo esto es un nunca invento del más, kirchnerismo, total. que es lo que viene señalando el gobierno. La semana que viene son las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Es ahora, falta muy, pero muy poquito. En este contexto, el gobierno va a las urnas en la provincia de Buenos Aires. Volvemos un ratito.